Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, como podéis apreciar por el fondo, pues no estoy en mi despacho, en mi entorno natural, sino que nos hemos escapado al Pirineo unos poquitos días. Estamos en las montañas, en el Pirineo francés, y bueno, pues detrás se puede apreciar ahí el paisaje. Tenemos ahí el jardín con los arbolitos y las montañas al fondo, solo que hay nubes y no se ven. Y vamos a ser fieles a nuestra cita diaria y vamos a compartir la palabra del Señor también, como cada día. Hoy es lunes, comenzamos la última semana de este mes de junio y si Dios nos lo permite, pues seguiremos julio, agosto y seguiremos adelante los meses que podamos, que el Señor nos permita. Hoy vamos a estudiar la última parte de personajes de la Biblia, la vida de Esteban. Vamos a continuar viendo acerca de la vida de este hombre, de Esteban. Vamos a hacer una oración en primer lugar y entonces nos ponemos ya con el estudio bíblico. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder reunirnos una vez más y poder hacerlo, Señor, abriendo tu palabra, escuchando tu voz, reunirnos hermanos de diferentes lugares para poder juntos compartir este tiempo. Te pedimos tu dirección y que tú, Señor, nos estés llevando, que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti y que venga, Señor, del Espíritu Santo, que Él sea nuestro Maestro, nos enseñe todas las cosas. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchen este tiempo, este estudio, para que sean bendecidos y que tú hables a cada uno según las necesidades. Obra y guíanos, confiamos en ti, te ponemos todo esto en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a tener el último estudio de Esteban, de este personaje, en nuestra serie de personajes bíblicos. Pues hoy vamos a estar hablando de Esteban, un hombre que, como dijimos, no habla mucho la Biblia de él, pero lo que nos dice, bueno, sin duda es importante para aplicarlo en nuestras vidas. Y antes de que me ponga con el estudio, pues voy a ver los hermanos que han escrito en el chat en directo algún saludo. Como ya he dicho, los que os estáis conectando, no estamos en casa, estamos en el Pirineo de Francia. Y mira, esta manga larga me puse. Yo sé que algunos estáis asfixiados de calor, pues no, aquí ahora a esta hora ya hace fresquito. Ahora en la calle estamos como a 17 grados así. Y la máxima temperatura de hoy fueron 22. ¿Os doy envidia a los que tenéis mucho calor? Bueno, a ver, ¿quién escribió por aquí en el chat en directo? A ver, ¿quién tengo por aquí? Benito ha escrito: buenas noches a todos mis hermanos, ha dicho Benito. ¿Y quién más escribió algo? A ver si puedo, porque se me va aquí en el teléfono y me es difícil leerlo porque me salen cosas por aquí y no consigo. A ver, me deja el suyo. Benito, buenas noches a todos mis hermanos. Manuela Solís, buenas tardes. Pastor Víctor, que mi Dios lo bendiga y bendiciones para todos los hermanos. Isabel Silvas, buenas noches a todos. Paola Méndez, es Nerea, la escribiente, siempre la tenemos ahí ocupada con el chat. Buenas noches hermanos, soy Nerea, que el Señor los bendiga. Y Juan Bermudo también ha escrito, dice: anda Víctor, estáis de vacaciones, que las disfrutéis mucho y que el Señor os bendiga mucho y que el Señor bendiga también a todos mis hermanos, y abrazos. Miguel Torres dice: Dios lo bendiga, Pastor Víctor y hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre es una bendición escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Víctor, por compartirla. Nuestro buen Dios lo bendiga. Y Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Walter Lozada,
Ah, no, esto es que pone aquí que lo está viendo. Beatriz dice, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, un abrazo. Paco y Rosario también han escrito, buenas noches y que lo paséis muy bien, un abrazo. Carmen Reyes, buenas noches, qué fresquitos estaréis, descansad y disfrutad estos días. Vale, pues esos son los mensajes que tengo así hasta este instante, hasta este momento. Vamos al estudio, tenemos mucho que aprender todavía de Esteban. Os voy a refrescar la memoria de lo que hemos visto acerca del primer mártir de la Iglesia cristiana. Estamos viendo 6 cosas de las que Esteban estaba lleno y por lo tanto son cosas a imitar, cosas que nos gustaría y deberíamos desear, y en la medida en que podamos procurar que nosotros también nos llenemos de cada una de esas cosas. Dice aquí, recordando, hemos visto, primero, Esteban estaba lleno de fe. Vimos también que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, que era un hombre lleno de gracia. También vimos eso. Y lo último que vimos es que estaba lleno de poder. Pero recordando, cuando dice ahí que estaba lleno de poder, lo leímos en Hechos capítulo 6, versículo 8, recordad que estuvimos viendo a qué se refiere la Biblia cuando habla de estar lleno de poder. Cuando la Biblia habla del poder de Dios, ¿a qué se refiere? Bien, estuvimos viendo que la Biblia nos habla de poder para sanar. Lo leímos en Lucas 5, 17. Esa es la parte que a la mayoría les gusta. Ver los milagros. ¿Queréis poder de Dios? Amén, sí, gloria a Dios, queremos el poder. ¿Por qué? Porque queremos ver cosas sobrenaturales. Pero precisamente no todas las cosas que la Biblia relaciona con el poder de Dios tienen que ver con ver manifestaciones y milagros. La primera vimos poder para sanar, y la segunda también podría estar ahí relacionado porque era poder para echar fuera demonios. Pero después vimos en Hechos 4:33 que la Biblia habla de tener poder para predicar el Evangelio. También en Hechos 20:32 vimos que habla de tener poder para crecer espiritualmente. Y en Efesios 6, versículos 10 al 12, vimos poder para librar la batalla espiritual. Y la batalla espiritual tiene que ver con resistir a la tentación, hacer frente a las dudas, a los obstáculos que el diablo nos pone, pues para que no hagamos las cosas de Dios, desde pereza a cualquier cosa que nos distraiga, en las que no nos estemos ocupando en las cosas de Dios. Entonces, el poder de Dios es mucho más que los milagros. El poder de Dios también es para el crecimiento espiritual. ¿Crees que necesitas poder de Dios para crecer espiritualmente? Yo sí, yo necesito el poder de Dios porque por mí mismo, siempre que me he propuesto servir a Dios, ser mejor para Dios, crecer, me doy cuenta de que fracaso. Soy inútil en mis empeños. Humanamente no puedo llegar donde Dios quiere que llegue, entonces necesito su poder. Lo último que leímos el día anterior era Filipenses 4:13. ¿Quién se lo sabe de memoria? Que levante la mano. No sé si alguien hizo así, levantó la mano como si yo lo viera. Me imaginé a alguno por ahí, pero no lo sé. Pero que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, es todo. Todo representa pararte ante la más grande de las tragedias y decir, pero esto no me va a afectar, voy a seguir adelante. Eso es poder de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Así terminamos el último día mencionando esto. Así que vamos a ver las 2 que nos quedan y en cada una vamos a tratar de aprender para nuestra vida también. Quinta cosa de la que Esteban estaba lleno, un hombre lleno de la palabra de Dios. Y si me acompañas allí a Hechos de los Apóstoles, vamos a leer el capítulo 7 y leeremos un poquito del capítulo. Hechos 7 os sitúo un poco en la escena bíblica. Lo que está ocurriendo aquí es que Esteban ha sido apresado porque, como leímos en el capítulo 6,
Esteban de pronto está predicando la palabra, la gente se está convirtiendo, están ocurriendo milagros y están pasando muchas cosas. Y entonces las autoridades judías pues no quieren que eso ocurra, apresan a Esteban y lo llevan ante el sumo sacerdote, ante el concilio, para ser interrogado y juzgado. Entonces se le da la oportunidad a Esteban de que se defienda, de que argumente, a ver el por qué haces eso y que nos expliques, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a fijarnos un poquito en la respuesta y los argumentos de Esteban. Estamos aquí en el Hechos capítulo 7, voy a leer desde el versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? ¿A qué se refiere con esto es así? Bueno, tendríamos que ver el contexto, o sea, le están acusando de predicar acerca de Jesús de Nazaret. Si lees en el versículo 14 del capítulo anterior, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces estaban todos fijándose a ver, y el sumo sacerdote le pregunta: ¿esto es así? ¿Te acuerdas que a Jesús le acusaron de que había dicho que destruiría el templo? Es mentira, él no dijo que destruiría el templo. Él dijo: ¿veis todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra. Pero en el juicio falso que hicieron contra Jesús, trajeron a testigos falsos y algunos dijeron: sí, yo le oí decir que destruiría el templo y tal. La acusación con Esteban es similar, porque al final los que seguimos a Jesús, como Jesús dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir, es normal. De lo que acusaron a Jesús, cuanto más te parezcas a Jesús, más te van a acusar de lo mismo a ti. Y a Esteban le acusaron igual, ¿no? Entonces el sumo sacerdote le pregunta: ¿es cierto esto? ¿Es así? Entonces Esteban habla, vamos a escuchar atentos, mira. Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después que él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juraré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Me paro un momentito. Quiero llamarte la atención que te fijes en un detalle. Esteban está preso, lo han puesto delante del consejo y entonces le están interrogando, le están haciendo acusaciones muy serias, las acusaciones son graves, todo esto puede terminar en pena de muerte, como va a ocurrir después, pero ahora Esteban tiene la oportunidad de defenderse. ¿Pero qué está haciendo Esteban? Está citando las Escrituras. Y él no tiene una Biblia en las manos. Esteban no fue con su Antiguo Testamento debajo del brazo y ahora lo abre. No, lo está citando prácticamente textualmente, pero lo está haciendo de memoria. Tiene la palabra dentro. Por eso estamos diciendo que Esteban era un hombre lleno de la palabra de Dios. La tenía tan dentro de él que le salía. Si tú estás lleno de algo, eso te va a salir. La palabra de Dios saldrá. Si tú estás lleno de tristeza, vas a reflejar tristeza por todas partes. Si tienes dudas, pues eso lo vas a transmitir. De lo que estás lleno es de lo que vas a hablar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Si estás lleno de la palabra de Dios, hablarás la palabra de Dios. Eso se va a notar
eso se va a ver, eso va a transmitir. ¿Entiendes lo importante que es que nos estemos llenando de la palabra de Dios? Lo que hay dentro es lo que somos. Si tú estás lleno del mundo, por los poros de tu piel va a salir el mundo. Si tú estás lleno de todo lo que es lo material, si para ti lo más importante son todas esas cosas, eso es lo que vas a demostrar a los demás. La palabra de Dios es vida, es poder. El otro día lo estábamos viendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces es tan vital, tan importante que estemos llenos de la palabra de Dios. Esteban está defendiéndose, pero no está diciendo, bueno, intentando justificarse, sino que ha comenzado desde Abraham. Espérate que ahora veremos dónde llega, qué intención tiene. Pero él está citando las Escrituras, porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y dice, y Abraham salió sin saber a dónde iba, y ahora se ha detenido en los 12 patriarcas. Pero no se quedó ahí, vamos a leer un poquito más, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriéndolo, dice ahí, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo los rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Me paro otra vez ahí, Yo quiero que te llamo la atención. Fíjate lo que está haciendo Esteban. Repito, él no tiene un Antiguo Testamento en sus manos y está haciendo un repaso por el Génesis y ahora ya ha llegado al Éxodo. Todo esto lo tiene dentro. Tiene la palabra de Dios dentro. Cuando Jesús hablaba, constantemente citaba las Escrituras. Escrito está, decía. Las tenía dentro, las tenía aquí en su cabeza, en su memoria. Yo no sé cómo sois de buenos para memorizar cosas. ¿Qué tal se os daba a estudiar en el cole? A mí eso de memorizar no se me daba muy bien. Cuando me convertí al Señor, yo alguna vez os lo he explicado, los hermanos del grupo de decisión, José Pablo Sánchez y
bueno, José Luis Briones, Juan Blay, que todos los hermanos pues estuvieron tratando con nosotros, y recuerdo que me regalaron un taco que eran cartulinas así pequeñitas de versículos bíblicos. Y entonces me dijeron, tienes que memorizar la Biblia, la palabra de Dios. Cada día coges una de estas cartulinas y ahí tienes escrito un versículo bíblico. Entonces guárdatelo en el bolsillo y te vas a hacer el día trabajando aquí donde estés, pero cada vez que te acuerdes sacas esa cartulina y lees el versículo. Y lo vuelves a leer y al rato lo lees otra vez y lo lees hasta que te lo aprendas de memoria. Y yo lo hice así y ahí empecé a memorizar versículos de la Biblia. Con los años, cuando lees y lees y lees la palabra de Dios y la estudias y la meditas, no te das cuenta, sin proponértelo, resulta que la palabra de Dios entra a formar parte de tu vida. Te impregnas de la palabra de Dios. Y quiero recordarte que la palabra de Dios es poderosísima. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y así todo el relato de la creación. Por la palabra de Dios, Jesucristo destruirá a sus enemigos. Cuando Cristo venga a este mundo y se enfrente a Satanás y a sus ejércitos, dice allí que con la espada de su boca, o sea, es su palabra, destruirá a sus enemigos. La palabra de Dios es poderosa y penetra en nosotros y discierne los pensamientos y el corazón, penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para llevarnos cada día a ser más perfectos delante de Dios y más capaces. Esteban tenía la palabra de Dios dentro. Cuando hemos dicho que Esteban estaba lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, cuando hemos dicho de todo lo que él estaba lleno del Espíritu Santo, todo eso quiero que te des cuenta que tiene una relación directa con estar lleno de la palabra de Dios. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios y llevas una vida de oración, entonces sin que tú te lo propongas ni te des cuenta, te vas a estar llenando de fe, te vas a estar llenando del Espíritu Santo, porque esto es la forma en la que Dios ha establecido para hacer que podamos crecer y nos perfeccionemos. Y esta es la forma por la que el Señor sigue edificando su iglesia. A todos sus hombres y mujeres que Dios ha usado a través de los tiempos, Él siempre les mandó lo mismo, que prediques la palabra. Predica la palabra, llénate de la palabra. Esteban era un hombre lleno de la palabra. Fíjate en el orden que él va marcando todo. Y repito, ahora tiene un propósito porque él quiere llegar al final en su mensaje. Vamos a seguir un poquito más. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Está hablando de Moisés, recuerda. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, haciendo prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y me paro otra vez un momentito. ¿Ves la sabiduría de Esteban? El último punto que nos falta por ver es que Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Ahora después lo vamos a comentar, pero aquí se refleja.
Y claro, tenía tanta sabiduría porque Dios estaba con él, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de fe, estaba lleno de la palabra de Dios. Pero fíjate lo que está haciendo. Él está hablando desde Abraham, está presentando, el objetivo es llegar a Jesucristo y demostrarles que Jesucristo no apareció aquí como una religión nueva, sino que es el cumplimiento de todo lo que estaba dicho. Pero mira lo que está haciendo ahora, les está hablando de Moisés y varias veces, si te diste cuenta, les ha insistido en que nuestros padres rechazaron a Moisés, conspiraron contra él, murmuraron contra él, ahora todavía va a mencionar a Aarón y la idolatría que el pueblo hizo. ¿Qué les está diciendo? Mira, vosotros estáis rechazando a Jesucristo. Vosotros hoy me estáis juzgando a mí porque predico a Jesucristo, me estáis rechazando, estáis yendo contra mí. Pero tened cuidado, porque mirad los precedentes, mirad nuestra historia, nuestros padres, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, despreciaron a Moisés. Para los judíos ahora, Moisés es el más. Para ellos Moisés es el profeta, el gran líder, el libertador que los sacó de la esclavitud. Entonces para ellos Moisés es incuestionable, dudar de él o hablar mal. Bueno, pues fijaos que en su día nuestros padres le rechazaron, hablaron contra él, lo menospreciaron, conspiraron contra él. Esto es una advertencia seria para que nosotros mismos nos analicemos. Esteban les está diciendo, mira, deberíais reflexionar sobre vuestra vida. Deberíais ver vosotros mismos lo que estáis haciendo. No sea que os esté pasando como le pasó a vuestros padres. Eso es lo que les está diciendo. Tenéis que tener cuidado. Siempre la humildad y la autorreflexión debería estar presente en nosotros. Cuando tú estás ciego y estoy seguro que lo que estoy haciendo, siempre ese espíritu de humildad, la Biblia nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión, siempre la Biblia nos lleva a esa autorreflexión. Recuerda que hace 3 predicaciones atrás, en los domingos, estuvimos viendo un tema muy importante, fundamental, que era el autoengaño. La predicación, por ahí el otro día la compartió Juan otra vez, y si la queréis tener así solo la predicación, no dentro de todo el culto, ahí Juan en su chat, él la compartió. Tu peor enemigo, ¿quién es? Tú mismo. Y estuvimos viendo cómo dentro de la propia psicología humana se contempla lo que es el autoengaño. Y los cristianos se autoengañan. Cuidado, los judíos estaban autoengañados. Esteban estaba lleno de la palabra de Dios, por eso no se autoengañaba. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, estás blindado contra el autoengaño. Porque el autoengaño viene de ti mismo y tú te quedas en ese círculo vicioso contigo mismo, pero si tienes la palabra de Dios dentro, ¿qué crees que ocurrirá? Pues que la palabra de Dios sale a tu rescate. Cuando la palabra de Dios te expone, o mejor dicho, cuando tú dices, no, pero es que esto es así, te autoengañas, ¿qué hace la palabra? La palabra de Dios viene y te dice, te estás engañando a ti mismo, te estás equivocando, estás tomando un camino equivocado, estás tratando de justificarte lo que no debes justificarte. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que te quedas expuesto y ya pues no tienes más que decir. Pero necesitas estar lleno de la palabra de Dios. Dice en el versículo 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, y figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia.
¿Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto? El cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora me paro ahí otra vez un momentito, ¿te das cuenta? Cómo Esteban está mentalmente creando un bosquejo de una predicación porque tiene la palabra de Dios dentro y la está exponiendo y les está mostrando. Les está mostrando el camino para llegar a Cristo. Les está mostrando, cuidado, porque nuestros padres se equivocaron. Si se equivocaron ellos, podéis estar equivocando vosotros. Hasta se hicieron un ídolo, que ahora los judíos tienen bastante claro ya que no hay que hacerse ídolos. ¿Aprendieron la lección? Bueno, no sé. Pero Él les está mostrando. Deberíais ser más reflexivos, venir a las Escrituras y analizarlas, porque a lo mejor os estáis equivocando. Ahora está hablando de David, ahora va a pasar a hablar de Salomón. Dice en el versículo 46, «Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta», y quiero que notes cómo él está citando las Escrituras. Mira, en el versículo 42, 43, él ha citado literalmente a los profetas. Él ahí estuvo citando al profeta Amós. Ahora en el versículo 48, 49 y 50, él vuelve a citar textualmente a los profetas. En este caso, él está citando al profeta Isaías. O sea que tiene no solo Génesis, Éxodo, que es por donde él está, a la vez está citando porque dijo el profeta Amós, porque dijo el profeta Isaías, está citando textos constantemente. Como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, Esteban es un hombre valiente. Él sabe que estos tienen que decidir si vive o muere. Así que si tú estás en esa circunstancia y estás pensando, estos tienen autoridad para decir ahora, pues mira, te vamos a matar, no los enfademos mucho. Voy a intentar explicarles, pero voy a intentar ser suave, voy a intentar utilizar palabras que no sean ofensivas. Mi vida está en sus manos. ¿Qué está haciendo Esteban? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fíjate, ¿qué estás haciendo, Esteban? No hables así, que estos se van a enfadar. ¿Qué pasó? Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones. Claro, él no te lo has pensado. Claro que se lo pensó, pero Esteban no está ahí para defenderse a sí mismo. Esteban está aquí para predicarles la palabra, el Evangelio de Jesucristo. ¿Has visto a dónde llegó? Al punto culminante. Vuestros padres mataron a los profetas que predicaron a Jesucristo. Vosotros estáis haciendo lo mismo. Y les está citando las Escrituras. Que no sean sus palabras, no. Porque el profeta dijo, porque allí está escrito en Génesis, porque en Éxodo cuenta esta historia. Él les está citando las Escrituras. Estaba lleno de la palabra de Dios. Siempre nuestra batalla principal es una guerra de argumentos. Cuando tú hablas con las personas, siempre vas a establecer esa guerra de argumentos con la gente. La gente te va a decir, Dios no existe, todo fue creado de la nada, apareció de la nada, sí por casualidad, no creado, apareció porque no utilizan la palabra creación, el ateísmo.
todo apareció por casualidad, de la nada. Te van a decir, no, pero la Biblia se contradice, no, la Biblia está llena de errores, te van a decir, está anticuado hablar del pecado, te van a dar muchos argumentos. Entonces, ¿tú cómo vas a defender la posición de la fe? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué les vas a decir? Tienes que tener argumentos y no tienen que ser tus argumentos. Tienes que predicarle la Biblia. Esteban podría estar aquí argumentando cosas, les podría estar discutiendo, podría estar apelando a la razón, decir, pero a ver, sed sensatos, ¿de qué me estáis acusando? Yo no he matado a nadie, yo no he hecho un robo, yo no he cometido un delito, ¿por qué me acusáis? Podría estar intentando apelar a la compasión, pero tened compasión de mí, pero no hace eso. Él usa los argumentos que tiene dentro, que son la Biblia, y con la palabra de Dios está peleando esta batalla. Esto es una batalla. Antes yo os he dicho, os he recordado lo que vimos en el último estudio, cuando decíamos Esteban estaba lleno de poder, y mencionamos la Biblia cuando habla de poder. Y dijimos, poder para librar la batalla espiritual. Ahí lo dice en Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir, y ahí dice, vestíos de toda la armadura de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la parte fundamental en la batalla. En nuestra batalla, la espada, que es la palabra, es fundamental. Esteban aquí está librando una batalla, y sus enemigos son despiadados, son más numerosos que él, y van a por todas. ¿Y qué está haciendo Esteban? Defendiéndose y atacando con la espada, con la palabra de Dios. Y alguno dirá, ¿y esto de qué le sirvió? ¿Lo van a terminar matando? Bueno, pues esto sirvió para que tú y yo, por ejemplo, hoy estemos aprendiendo de su testimonio. Esto sirvió para demostrar que lo que nosotros creemos es más importante que nuestra propia vida. Si nosotros decimos que creemos en Jesús, y que la Biblia es su palabra, y resulta que ante el primer obstáculo, ante el primer inconveniente pequeñito por ahí, ya nos rendimos y renunciamos y cedemos territorio, estamos demostrando que realmente no vale la pena creer en lo que nosotros decimos que creemos. Pero si hay hombres y mujeres dispuestos a morir por esto, entonces esto es digno de consideración. Si hay alguien dispuesto a morir por el mensaje, por su ideología, bueno, pues entonces esto hay que considerarlo. Porque si son 2 o 3 por ahí, siempre hay fanatismo y siempre hay gente dispuestos a morir a veces por las mentiras, porque ellos se las creen y por lo tanto... Pero la cuestión es, ¿vale la pena morir por Cristo? ¿Qué crees? En el lugar de Esteban, ¿qué habrías hecho tú? Bueno, para empezar, si quieres comportarte como Esteban, deberías estar lleno de las mismas cosas que él. En este punto, tendrías que estar lleno de su palabra, porque es la espada del Espíritu. Y para pelear las batallas que vamos a tener que librar en esta vida, ya hemos librado algunas, libraremos más, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Entonces estarás preparado para la batalla. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No es la primera vez que ocurrió esto, ya ha ocurrido el principal, Jesucristo. Y va a ocurrir con todos los demás apóstoles. Todos los apóstoles murieron, el último que no murió fue Juan y terminó sus días prisionero en la isla de Patmos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, esto lo estudiamos el otro día, versículo 55, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Os acordáis lo que alguna vez os he referido cuando dos discuten y uno se enfurece tanto y grita? Y el principio que siempre tenemos que aplicar. Si tienes razón, ¿por qué gritas? Y si no tienes razón, ¿por qué gritas?
O sea, si tú en tus argumentos estás en lo correcto, si tú crees que tienes la verdad, entonces estate tranquilo, contrólate, habla con argumentos. Pero cuando tú ves que alguien se desespera y grita y se pone como estos, así como fuera de lugar, precisamente es la reacción de la impotencia, cuando alguien ya no puede seguir discutiendo contigo porque en el fondo se está dando cuenta que está perdiendo la batalla de argumentos, entonces ¿qué hace? Reacciona con violencia. Cuando ya no hay más que decir, cuando la verdad expone la mentira, cuando tú estás argumentando algo que tiene tanto peso que no se puede debatir, entonces la gente suele responder de esta manera. Tú nunca hagas eso, ¿eh? No pierdas el control. A veces uno se enfada, claro que sí. Cuando ves tanta falsedad, hipocresía, cuando ves la injusticia, a veces se te pone ahí dentro de ti, ¿no? Pero intenta controlarte, dominio propio. Intenta tener todo bajo control, no pierdas el control jamás. ¿Por qué? Porque estás en la verdad. Si tienes la verdad, no grites. Porque si no tienes la verdad, ¿para qué vas a gritar igualmente, no? Pues ellos dando grandes voces, fíjate la reacción, se tapaban los oídos. No, no queremos escuchar más. ¿Te acuerdas no hace mucho que estábamos estudiando en el libro de Éxodo, cuando Dios se manifiesta en el Sinaí y habló con poder? ¿Qué hizo el pueblo? No queremos escucharlo, le dijeron a Moisés. Háblanos tú, pero a Dios no le queremos escuchar. ¿Y por qué dijimos que no le querían escuchar? Lo leímos en el libro de Hebreos. Allí en Hebreos lo explica y no le quisieron escuchar, no por el miedo de lo impresionante. Moisés también estaba impresionado y él oraba y decía, Señor, muéstrame tu gloria. Él quería más a pesar de que le temblaran las piernas. Pero ¿por qué el pueblo no lo quiso escuchar? Allí en Hebreos lo dice, por su incredulidad, por la dureza de su corazón, porque era un pueblo rebelde. ¿Por qué ahora el pueblo? Porque estos siguen siendo el mismo pueblo, no han cambiado. Estamos hablando del sumo sacerdote, del Sanedrín, los líderes espirituales de Israel. Pero no quieren escuchar a Esteban, se tapan los oídos. ¿Por qué? Por el mismo motivo que el pueblo de Israel no quería escuchar a Dios en el Sinaí. Por el mismo motivo que no quisieron escuchar a Jesucristo. Porque cuando vives en la mentira, la verdad te violenta, te ofende, te hace sentir mal. Y no quieres escuchar eso. Te rebelas contra el pastor, te rebelas contra la palabra, acusas a los que te están predicando de cualquier cosa que intentes apartarlos pero cuando te sientas tan mal, cuando te enfurezcas tanto en una guerra de argumentos, es el punto, es la llamada de alerta para que te des cuenta de que a lo mejor estás equivocado. Te estás autoengañando. Y el autoengaño es fatal, ¿por qué? Porque tú estás convencido de que estás en la verdad. Estos estaban convencidos. Pero, ¿por qué Esteban tiene razón y ellos están equivocados? Porque Esteban no estás argumentando su punto de vista. ¿Qué está hablando Esteban? La palabra de Dios. Estaba lleno de la palabra. Si estás lleno de la palabra, defiende la palabra, no tus argumentos. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Quién se lo sabe de memoria? Pues no os veo. Veo los iconos en el teléfono, en el ordenador, no los veo. Aquí sí, veo ahí los iconos. Mira, ahora por este orden estoy viendo a Isabel, a Juan Vázquez, a Manuela Solís, hay algunos iconos, no los identifico, porque o está la foto ahí muy pequeñita o porque no se ve bien lo que... Ahí veo a José Luis, a Paco y Rosario, veo ahí a muchos. Cuando he preguntado ¿qué dice Josué 1:8? Es como si os hubiese visto algunos. Sé que sabéis de memoria Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está Juan escribiéndolo, ¿ya ves? Sino que de día y de noche meditarás en él. Mira ahí, Isabel, yo me lo sé. Y os he visto, ¿no? Así espiritualmente, os he visto a algunos que os conozco bien decir, yo me sé ese versículo. ¿Ves cómo estamos en el camino? ¿Te das cuenta cómo de una forma así que casi que ni nos damos cuenta Dios nos va llevando?
cómo la palabra de Dios ya está ahí dentro. Mira, ahí Beatriz la está diciendo, ahí Miguel Torres también está ahí hablando. Bueno, ahí Miguel Torres habla de que en Perú estamos en invierno, acaban de entrar el invierno, nosotros al verano. Paco Rosario nunca se apartará. Bueno, pues igual que Josué 1:8, tenemos que seguir llenándonos de la palabra del Señor, tenerla muy dentro. Nunca caigas en el peligro de que por saberte un versículo ya de memoria le restes importancia y no lo medites, no reflexiones sobre él, porque la palabra de Dios siempre tiene que tener esa frescura y vitalidad en nosotros, aunque no la sepamos de memoria. Pero si tienes la palabra de Dios dentro, tendrás ganada la batalla de argumentos. Y la palabra de Dios, que es poderosa, te va a estar transformando, va a transformar tu forma de pensar. Déjame que te cite el punto número 6. Esteban también era un hombre lleno de, lo he dicho antes, ¿de qué? De sabiduría. Hechos capítulo 6, versículo 3 y 10. Vamos a leer Hechos 6, 3 y 10. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Está hablando de Esteban, cuando lo arrestaron. Él está arrestado, ¿y qué es lo que no podían resistir el sumo sacerdote y toda esta gente que eran muy cultos todos? ¿El qué no podían resistir a hablar con él? No podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué es lo que hablaba Esteban? La palabra de Dios. Era un hombre lleno de sabiduría. Como antes os dije, hemos mencionado que Esteban estaba lleno de fe, estaba lleno de gracia, estaba lleno de poder, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y lleno de, estamos en el último punto, sabiduría. Pero casi todo tiene que ver con la palabra de Dios. Si quieres ser sabio, llénate de la palabra. Dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Quiere decir que tú dices, a mí me falta sabiduría. ¿Lo notas que te falta sabiduría? A mí sí, a mí me falta un montón de sabiduría. Yo todos los días le pido a Dios sabiduría para todo. En mi trabajo, como pastor, como esposo, como padre, como amigo, como lo que Dios sea, Señor, dame sabiduría. Bueno, pues sabes que es como que Dios también te habla al oído y te dice, yo te voy a dar sabiduría, pero tú tienes que tomar la sabiduría que te estoy dando. Lee mi palabra, estudia mi palabra, escucha mi palabra predicada, porque es a través de la palabra de Dios que vas a recibir sabiduría. La palabra de Dios va a traer sabiduría a tu vida. Recuerda, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Y entonces, ¿qué ocurre? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sabiduría. La sabiduría de Dios está a tu disposición. Recíbela, Él te la ofrece. Pero hazlo de la manera en la que puedas obtenerla, que es estudiando y meditando en su palabra. Al hablar de sabiduría, tenemos que irnos al libro de Proverbios. Capítulo 8. Podríamos leer muchísimos textos, pero en Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. A ver, los que me estáis escuchando ahora y los que lo escucharán en diferido, si yo tuviese el poder de darte a escoger entre, no sé, ¿cuántas piedras preciosas quieres? ¿Cuántas te gustaría? A ver, que me ha llegado aquí una notificación que dice Félix Benlliure quiere unirse a tu grupo. Lo voy a aceptar. Añadir. María Teresa, se nos ves aquí en internet. Si yo pudiese ofrecerte, venga, tengo un saco lleno de piedras preciosas. ¿Cuáles te gustan? ¿Diamantes? Por supuesto, ¿no? Diamantes,
zafiros, ágatas, rubíes, todas las piedras preciosas que te puedas imaginar. Y yo te digo, ¿quieres este saco de piedras preciosas? ¿Cuántos millones de euros habrá aquí? Un montón. O no te doy las piedras preciosas y te doy sabiduría. ¿Qué quieres? ¿Qué coges? ¿Piedras preciosas o sabiduría? ¿Qué te gustaría? Bueno, yo no sé, así en frío yo sé que muchos que son muy espirituales pues van a decir, no, yo quiero la sabiduría. ¿Por qué? Porque sabéis que yo no tengo las piedras preciosas. Pero no sé yo en la realidad, si eso ocurriese, ¿qué haríamos? Porque no tenemos más que mirar nuestra experiencia. En la vida siempre es un examen, hay un examen constante. Siempre somos puestos a prueba. Siempre somos probados. Nuestra fe es probada constantemente. Y el Señor nos lleva a esas encrucijadas. Y a veces tenemos Juan dice que se ha ido la imagen. No, Belén lo está viendo. Sí, me están viendo. Juan, se te ha ido a ti, arréglalo tú en tu dispositivo. Eh, cada día tomamos esas decisiones. Cada día decidimos cosas materiales o sentarnos a escuchar la palabra de Dios y por lo tanto recibir sabiduría. No me digas que prefieres la sabiduría antes que las piedras preciosas si escoges ocuparte en cosas del mundo antes que estar reunido con tus hermanos orando o escuchando la palabra de Dios. Sé sincero contigo mismo, no te engañes, te estás autoengañando. Sí, yo cojo la sabiduría y después, ay, no, es que no tengo tiempo, yo con un día que me reúna a la semana es suficiente. Y todo lo demás, cada vez que tienes la opción de escoger entre llenarte de sabiduría o llenarte de cosas del mundo y escoges las cosas del mundo, te das cuenta que a veces nos autoengañamos, pero a Dios no le engañamos. Salomón ha escrito estas palabras y dice la Biblia que Salomón era el hombre más sabio que ha habido. Y él, además, era el hombre más rico en su tiempo. O sea que él tenía autoridad para hablar de las riquezas y para hablar de la sabiduría. Cuando Dios le ofreció, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, él podía haber pedido las riquezas, pero dijo, dame sabiduría. Y Dios le dio la sabiduría. Y él escribe Proverbios y dice lo que acabamos de leer, Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no se compara con la sabiduría. ¿Qué es lo que más desearías? Un chalet de lujo con piscina, jacuzzi, así en este entorno, fíjate, el entorno que hay, bueno, ahora ya se está oscureciendo, el Pirineo, las montañas, los prados. ¿Qué te gustaría tener? ¿Un deportivo de estos ultra de lujo? ¿Qué te gustaría tener? Hermanas, un vestidor de 40 metros cuadrados con todos los vestidos, con todos los zapatos, con todos los bolsos, con todas las joyas. ¿Qué te gustaría tener? ¿Eso o sabiduría? Mejor es la sabiduría que todo lo que se pueda desear, dice Salomón. Una cosa es que sepamos que es mejor y otra cosa es que lo deseemos. Bueno, aquí mismo en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuanto más conozcas de Dios, más se va a desarrollar ese temor santo en tu vida y por lo tanto más sabio vas a ser. Eso es lo que dice aquí en este proverbio. Y voy a saltar un poquito adelante, voy a pasar el libro de Proverbios. ¿Y cuál viene después de Proverbios? Eclesiastés. Y en Eclesiastés capítulo 9, versículos 16 y 18, dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Y ahora mira lo que dice el versículo, ay, perdón, me quedé aquí en el 7, el 9 dije, 9, 16. 9, 16. Ahora sí, este. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor
del Señor entre los necios. El Señor habla de un hombre, no de Dios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. O sea, si antes quedó dudas de que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo lo que se pueda desear, pues aquí dice mejor la sabiduría que la fuerza, mejor es la sabiduría que las armas, mejor es la sabiduría que las riquezas, que todo lo que podamos encontrar en este mundo. ¿Anotaste Santiago 1.5? Recuerda, es una oferta de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Esteban estaba lleno, como hemos dicho, de todas estas cosas que hemos mencionado. Estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de la palabra de Dios y lleno de sabiduría. ¿Y qué es lo que hizo Esteban? Dio su vida por Jesucristo. Su nombre está escrito en la Biblia, ha pasado a la historia. Y tú y yo estamos aprendiendo hoy de su enseñanza. Déjame que termine leyéndote 2 versículos. Uno está, me vuelvo otra vez a Hechos, donde estábamos antes, viendo lo que, el final de cómo él muere, lo que antes estábamos viendo. Hechos 7, antes nos paramos en el versículo 57. Vamos a terminar, 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo no sabía lo que le esperaba. Ahí estaba, pensando, estoy honrando a Dios. Y estaba matando a uno de los siervos hermosos de Dios. No sabía Saulo lo que le esperaba, pero bueno. Y le apedreaban a Esteban, mientras le apedreaban, recuerda, intenta formarte la imagen en tu mente, las piedras golpeándole, rompiendo sus huesos, provocándole heridas, y mientras eso ocurría, Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, o sea, gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Así dice la Escritura, el fin de este hombre de Esteban. Marcos 8:35, y con esto terminamos. Aguántame solo 20 segundos. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mi evangelio la salvará. Así que te pregunto, ¿dónde está ahora Esteban? Pues salvó su vida. Resulta que está con el Señor, en la presencia de nuestro amado Señor, y por lo tanto está recibiendo todas las riquezas y todo lo maravilloso que Dios tiene para todos los que sean capaces de renunciar a su vida y darla por Jesús. Terminamos por hoy. Recuerda que mañana es martes y como estamos en el Pirineo y hemos decidido pues que vamos a hacer el estudio en directo aquí por este medio, pero lo vamos a hacer a la misma hora de los martes, 8 de la tarde, así no confundimos a nadie. Los hermanos que se conectan, no vayáis a la iglesia, al lugar de reuniones, porque lo vamos a hacer virtual y también vamos a orar juntos virtualmente. Siempre oramos allí, el grupito que se nos queda ahí al final, que somos poquitos, pero ahí estamos. Mañana lo vamos a hacer mediante conexión por WhatsApp. Por WhatsApp nos podemos conectar 35 dispositivos, así que mañana a todos los que queráis, si me decís, yo quiero, Víctor, pues si fueran más de 35, yo puedo seleccionar hasta 35 dispositivos en el grupo de la iglesia de CUP. Si algún hermano que sois de otro país y dices, ay, yo no estoy en ese grupo, pero me gustaría orar también, solo me tenéis que escribir vuestro teléfono y yo os ingreso en el grupo, no hay ningún problema. Así que de 8 a 9 mañana daremos el estudio bíblico de Primera de Juan, como en la iglesia, seguimos por aquí. Ten tu cuaderno preparado para tomar tus notas y puedes hacerme tus preguntas en el chat en directo. Y al terminar a las 9 vamos a tener una videoconexión en la que todos los que queráis estar ahí un ratito, 20 minutitos así, para orar juntos. Y creo que esta va a ser una buena experiencia porque no todos pueden venir a veces a la iglesia físicamente. Que el Señor os bendiga
mis queridos hermanos. Ojalá pudieseis estar todos aquí, lo digo de corazón. Si pudiésemos reservar así una casa grande y juntarnos todos así en un entorno como este del Pirineo, es realmente especial estar ahí en la naturaleza, pues sería algo formidable. Pero si no podemos en este mundo, en los cielos sí. Cuando vayamos con el Señor, estáis todos invitados a mi mansión, esa que el Señor prepare para mí, y ahí tendremos algunas barbacoas, bueno, no sé si barbacoa o cómo será, pero ahí tendremos algunas fiestas especiales. Que el Señor os bendiga, que el Señor os cuide. Mañana, si Dios quiere, nos vemos 8 de la tarde, hora de España, en directo por Facebook. Os amo en el Señor. Hasta mañana, si Dios quiere.